El turismo es un instrumento fundamental de la diplomacia moderna. La semana pasada participamos en la Conferencia Mundial de la Cruz Roja en Antalya, 500 hoteles, una ciudad de 1.400.000 habitantes y casi 60.000 turistas que llegan a Turquía. Hay que ver la importancia que le dan. En Venezuela tenemos que aprovechar el turismo con la cantidad de facilidades que hay. Por eso invitamos hoy a Álvaro Montenegro, especialista en este tema y también en otras informaciones internacionales. Este turismo de Turquía tú lo conoces, ¿no? Sí, y me encanta. Y Turquía lo ha hecho muy bien en el turismo, embajador. De verdad que el turismo es gente atendiendo gente, culturas fundiéndose. Yo creo que si el turismo se desarrollara cada vez más, no existieran ni guerras. En un país donde hay turismo prácticamente no hay guerras, porque es gente interactuando. Y eso es muy bonito. Bueno, y ahora con la línea aérea turca que llega directamente, se sale de Caracas, se llega a Estambul y mucha gente va para el Medio Oriente o para África o Asia. Iban muchos venezolanos hacia China, al África Negra o también iban hacia el Medio Oriente a través de esta línea turca que eso une más al mundo. Eso es correcto, y esa línea turca tiene muy buena reputación. En Europa ha salido en las listas como la mejor línea aérea de Europa durante varios años consecutivos. Me recuerda a la vieja Viasa, porque la atención es muy buena en Turkish Airlines. Y qué Además, el bueno. gobierno se ha interesado mucho en expandir su conexión con todo el planeta. Sí. Han abierto 3 embajadas en América Latina los turcos. Qué bueno que estemos nosotros entonces en el itinerario. Y es buenísimo, ese vuelo a Estambul es buenísimo. Si uno quiere conectar, uno se va Caracas a Estambul y quiere conectar con toda Europa o Asia, es Iba mucha perfecto. gente a Londres o a Madrid y se iban a Estambul y regresaban nuevamente a su otro destino con precios bastante aceptables. Un día vale la pena ir a París vía Estambul y Sí, uno se no es queda en malo, Estambul claro unos que días, sí. claro que sí. Bueno, tú también viajas mucho por Europa. Vi Sí. que sigues escribiendo en el Universal siempre sobre turismo. Sí, todos los domingos editando la guía turística del Universal, estamos muy orgullosos, tenemos sobre todo un equipo interesantísimo de colaboradores. Ahora nos empieza este fin de semana Norelis Rodríguez, que es una belleza venezolana, ella escribe naturalmente Norelis, y tenemos un gran equipo de colaboradores, que es lo que hace el periódico realmente. Además, un turismo para todo tipo de gente, porque vi que el domingo pasado escribía sobre el turismo de invierno. Sí, de esquiar en nieve, que con la familia es muy bonito, pero a la vez Alberto Blanco, que es un tremendo articulista nuestro y un biólogo, él escribió sobre la utana, por ejemplo. Entonces se mezclan una cosa con la otra. El mundo es ancho y ajeno y hay para todos los mercados realmente. Y la parte venezolana también es muy importante mostrarle al mundo. Y creo que ustedes cumplen una función en eso, ¿no? Sí, nosotros tratamos de promocionar lo mejor de nuestro país, que es su gente. Por supuesto, su folclore, sus costumbres, la comida, pero en estos días estuve en Margarita, la semana pasada estuve en Margarita y escribí hoy en la columna también sobre Margarita. Entonces yo digo, bueno, Margarita lo mejor es su gente, por supuesto, la gastronomía, que uno puede ir un día a una playa diferente, cada día una playa diferente y cada noche un restaurante diferente, y eso tenemos que promocionarlo. Sin embargo, hay que cambiar tantas cosas, ¿no? Para que el turismo llegue por temor de mucha gente a venir al país. Sí, nadie le gusta ir a un país inseguro. Es lo que está pasando, embajador, ahorita en Zimbabue. Por ejemplo, ¿quién va a ir a Zimbabue en este momento cuando hay un golpe de Estado que hay esa situación tensa? Nadie le gusta ir a un sitio donde se siente en peligro. Por Siria, cierto, hablando de Zimbabue, es interesante ver las primeras reacciones de la prensa internacional, pues es la única dictadura más antigua del África y más cruel, además con una crisis económica terrible. terrible. Desde el año 80 hasta ese señor ahí, ya tiene Los 93 años. 80 fue la independencia, tiene 93 años. Además quería privilegiar a su esposa Ah, sí, para que lo sucediera en el poder, ¿no? por eso vino el lío, ¿verdad? Porque el vicepresidente que fue votado la semana pasada, entonces, bueno, no quería nada con la esposa y bueno, ahí se formó el lío. De todas maneras, el tipo de África está caminando, tú que conoces el África también, hacia la Suráfrica. democracia. Claro que sí. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de al ladito, Suráfrica, al lado, frontera. Por cierto, este vicepresidente votado se fue a Suráfrica y ya volvió a Zimbabue otra vez a hacerse cargo de la nación. Y probablemente Mugabe y su Sí, esposa. Managua, el presidente que acaban de quitar de la vicepresidencia por presión de la esposa de Mugabe, Exacto, un héroe de la guerra. ¿Y y es cómo lo un héroe de quitan? la guerra de independencia. Claro, claro. Y ahora regresa aparentemente a ocuparse del poder. Así es. Los militares de todas maneras tienen controlado Harare, que es la capital. Pero el África está hacia la democracia también. Sí, definitivamente, es que es una cuestión del mundo. Fíjese, embajador, este que ganó el premio Goncourt francés, se llama Eric Vuillard. Ese señor escribió un libro sobre el ascenso de Hitler al poder en 1933 y cómo él se reunió con 24 altos empresarios de Alemania para pedirle el apoyo a Hitler y se lo dieron. Entonces, cómo el autoritarismo fue cambiando él dice, para levantar una voz de alerta, para que no vuelva a pasar el autoritarismo en este mundo de hoy en día. África es un bonito ejemplo de cómo se va hacia la democracia. Y Sudáfrica, al ladito de Zimbabue, es tremendo ejemplo. El turismo allá es buenísimo. Claro, Sudáfrica sigue siendo un centro de atención mundial, ¿no? Sí,
y el turismo cada día se desarrolla más. Los vinos de Sudáfrica, la comida, los paisajes, hasta el avistamiento de naturaleza, de esos tiburones blancos y de focas y ese tipo de cosas. ¿Y Cada cómo día vincular el turismo con la diplomacia? es gente atendiendo gente. Yo creo que van estrechamente ligados. O sea, una persona que esté en el medio del turismo es, sin quererlo, un diplomático, porque lo que le gusta es recibir gente. Un muchacho que estudia en el Hotel Escuela en Mérida, ese es un diplomático en potencia, o en la Universidad Nueva Esparta, donde te da clase también, embajador. Oye, ese es un diplomático en potencia, porque desde la recepción de un hotel lo que hace es recibir a gente con mucho cariño y sobre todo asimila culturas diferentes. No tiene cosas de dice, no, esto no me gusta o esto sí me gusta. No, aprende, es como una esponja. El que está en el turismo es un diplomático sin saberlo. Mucho mejores solo ustedes los diplomáticos de carrera, pero el que está en el turismo es un fanático de la diplomacia. ¿Cuáles son los países donde el turismo le han dado mayor importancia, que además es un producto fundamental de su economía? Bueno, en Europa están muy volcados hacia el turismo. Francia sigue siendo el país que más turistas recibe internacionales. 80, ¿no? ¿Por qué? Millones. Bueno, pero y que va a subir ya que está superando la barrera. Pero ¿sabe por qué, embajador? Porque como está en el medio de Europa, un inglés que va en carro, en su caravan en verano hacia España, pasa por Francia. O un alemán que va también, Italia. entonces pasa por Francia. Entonces eso le es como Pero un además inconveniente. tiene la Torre Eiffel, tiene No, y el Mont Saint-Michel y el Arco de Triunfo. el Arco de Triunfo, etcétera. O sea, hay íconos también que son fundamentales, Sí, ¿no? sí. Y sobre todo, yo lo que siempre digo es que es una actitud. Yo quiero recibir turistas. El español es así, el italiano es así. El español, salvo en casos raros como el de Barcelona, que se obstinaron una vez de los turistas. ¿Se acuerdan que hubo unas manifestaciones que no querían más turistas? Pero en general saben que el turismo trae divisas y trae empleo, genera empleo. Pero lo que tú decías también de la inseguridad. Barcelona, que tenía 8 millones de turistas, ahora con este problema de la inseguridad, de la independencia, el conflicto político ha hecho que el turismo no vaya. Claro, claro. Se cierran hoteles, se cierran... Es normal. Y a Francia le pasó una vez, nos comentaba el embajador de Francia, que con los atentados también sufrió, ya se repuso, sufrió París con esos atentados que hubo recientemente, sufrió un poco porque la gente le da miedo esos meses, después vuelve a retomar su causa. Es una cuestión de, coyuntural. Pasó una vez en Miami, ¿se acuerda, embajador? Que hubo un vil asesinato de unos turistas ahí, entonces, unos turistas alemanes creo que eran. ¿Qué es lo que está pasando en Egipto, que tenía el turismo más importante del Medio Oriente y ahora con toda la inseguridad se ha reducido? Da miedo. Túnez también. Túnez, que es, bueno, el patio preferido turístico de los franceses. A los franceses les encanta Túnez porque hablan ahí y además tienen el Mediterráneo y hablan francés. Mire, de verdad que el turismo y la diplomacia, y yo quiero hacer mención de esta revista que me ha llamado muchísimo la atención y viene a llenar un hueco que hacía falta en Venezuela. Sobre eso vamos a hablar en el segundo negro para conversar del tema de cómo la diplomacia está vinculada al turismo y cómo es necesario en Venezuela con esta revista de diplomacia fomentar más el turismo. Creo que hay un artículo tuyo ahí sobre el turismo, ¿no? Sí, sobre Ya vamos a hablar sobre eso. seguro.